Altieri, abogado laborista. Por estas horas la Argentina está en una dulce espera de las grandes decisiones que puede tomar el gobierno nacional en función de los puntos a abordar que tienen un régimen muy especial y de mucho cuidado con el tema del trabajo, la contención y los distintos segmentos que amparan, que cubren y que pueden resguardar el trabajo de cada uno por hacerlo, por dejar de hacerlo o lo que sea. Pero creo que nos está haciendo falta una legislación totalmente nueva y actualizada. Se lo pregunto al doctor Nahuel Altieri, abogado laborista. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, para usted y para toda La Rioja. Digo que nos está haciendo falta esta renovación, doctor, en función de la tranquilidad del trabajo que necesitamos los argentinos, que sea debidamente estructurado y garantizado. ¿Usted qué me dice? Bueno, la ley redactada originalmente en el año 74 es muy sabia, pero efectivamente algunas modificaciones pueden ser beneficiosas siempre y cuando la figura del trabajador, que no es otra cosa que una persona, sea protegida. Bien, en ese orden de ideas, la discusión, Jorge, que deberán tener los diputados primero y los senadores después en el Congreso, es qué tipo de cambio es el que se quiere realizar sobre la normativa vigente. ¿Se puede elegir, doctor, entre protección al trabajo y protección o a la parte patronal o a la parte laboral? Muchas veces se presenta como cuestiones que son antagónicas y realmente no lo son, porque un trabajador contento trabaja mejor y un trabajador que trabaja mejor es más productivo. Yo creo que hoy el principal problema que está teniendo el mercado de trabajo argentino, al margen de la recesión, es en determinados segmentos, no en todos, la alta rotación de personal. Y esto significa para el empleador una pérdida de tiempo y dinero en capacitación que nunca se termina de recuperar si el personal rota. Y esto significa que si nosotros le damos a los trabajadores mejores condiciones de trabajo en el lugar donde está y un buen salario, no van a tener la necesidad de estar buscando constantemente un nuevo trabajo para poder ganar más plata y poder satisfacer sus necesidades básicas y la de su familia. Doctor, el origen de las principales leyes laborales, los feriados y todo lo que significa el resguardo del trabajo del argentino, ha tenido siempre, más que un origen jurídico, un origen político. ¿Es así? Bueno, todas las normativas tienen un origen político. En el caso del derecho al trabajo, es un tema planteado en términos marxistas, de lucha de clases o socialistas, que después fue recogido en la Argentina en parte por el peronismo, pero sepamos que las leyes de limitación de la jornada son anteriores al peronismo, son de la primera mitad de antes del año 30, viene de 1914 la limitación de la jornada. Sepamos que antes trabajaban los niños, trabajaban las embarazadas, y todo eso, por las luchas obreras, fue evolucionando, y lo que vendría a ser la parte patronal fue cediendo lo que consideraba lógico, ¿no? Pero bueno, esto Sí. ha llevado grandes protestas a lo largo de la historia, inclusive con fallecimientos, con muertes. O sea, no ha sido algo pacífico la evolución de la normativa laboral. Nosotros hoy llegamos a ciertos niveles de protección, que han sido producto de luchas muy fuertes, y eso tal vez no se tiene tan presente, pero sí es bueno saberlo para saber qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Por supuesto que estructuras muy rígidas en un mundo que cambia a velocidad, una velocidad impresionante, tampoco son facilitadoras desde la contratación, pero tenemos que ver cuáles son los pisos mínimos de protección que como sociedad estamos dispuestos a darle a una persona que trabaja, ¿bien? Y de ahí para arriba. Y una cuestión que también es importante tener en cuenta, Jorge, es que no es lo mismo el régimen que puede tener una gran empresa que una pyme o una micropyme. Y ahí es donde habría que hacer diferenciaciones, ¿no?
diferenciación a la hora de aplicar en función de lo que pone en riesgo, doctor? O porque el laburante... Diferenciación en cuanto a la capacidad de pago. Ahí está. Siempre hay una discusión, esto lo decía uno de los padres modernos del derecho del trabajo, el doctor Héctor Recalde o la doctora Estela Milagro Ferreirós, dos grandes doctrinarios del derecho, que decían que no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda, Claro. y en todo caso que las pymes, todos los trabajadores deben tener el mismo nivel de derechos, y las pymes deberían tener más beneficios de tipo tributario, impositivo, flexibilidad en cuanto a cumplimiento de normas gubernamentales. Eso está bien, siempre y cuando después exista la posibilidad de que los beneficios superiores puedan ser negociados, por ejemplo, en empresas con mayor productividad. No es lo mismo, reitero, una señora que tiene una tintorería ahí en el centro de La Rioja con, por ejemplo, una fábrica automotor de última generación automatizada. ¿Soy claro? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Doctor, Y entonces, sí, no, adelante, Jorge. digo, ¿dónde varían los costos laborales y de litigiosidad? Cuando de pronto en una pyme no se tiene, se lo trata con la misma dureza, con la misma rigidez de una multinacional que de pronto tiene otro tipo de giro económico, otro tipo inclusive de asistencias, de riesgos comerciales, o aquel pequeño que no tiene nada. ¿Dónde la ley puede intervenir ahí como para dosificar la dureza y la transparencia de una y otra, tomando esa escala? Sí. Sabe, Jorge, que lo primero que yo quiero desmitificar es la cantidad de juicios que hay, pues se habla mucho de la industria del juicio, y hace 2 años, cuando todavía se enviaban los telegramas a la FIP notificando irregularidades en la registración, la FIP había recibido 100.000 telegramas sobre una población económicamente activa entre trabajadores registrados y no registrados de más de 8 millones de personas, es decir, que no llegaba ni al 2%, ¿bien? Entonces, ¿esto qué quería decir? Que era muy baja la cantidad de personas que litigaban. Si vemos los que llegan a sentencias, mucho menor. Le digo más, en provincia de Buenos Aires, esto yo lo he consultado con un montón de jueces con los que trabajo y realizo investigaciones académicas, le diría que de 10 juicios, 8 son por reclamos de accidentes o enfermedades y 2 son por lo que son despidos o diferencias salariales. Entonces lo que estamos teniendo acá, que también se evidencia en la capital federal en una escala un poco menor, en la capital federal, en la justicia nacional es 60% reclamo de accidente de enfermedad, 40% despido, diferencias salariales y otros, es que hay graves incumplimientos por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo en su función, primero de prevenir y capacitar, y segundo luego en pagar por los siniestros reclamados. Entonces, yo esto lo he hablado con el secretario de Industria PYME antes que renuncie, que hay mucho incumplimiento respecto de las ART, y le digo más, las comisiones médicas, que es la instancia previa obligatoria a un juicio cuando se reclama por un accidente o enfermedad, los médicos tienen tendencia a minimizar o directamente negar patologías. Si hubiese un reconocimiento en la etapa previa administrativa, aunque sea no por lo que el trabajador considera, pero algo intermedio, es decir, el trabajador considera que tiene una incapacidad de 10% por lumbalgia, y la comisión médica le pone 0, en vez de ponerle 0, le pone 3 y le paga, ¿bien? Sí. Se evitaría una cantidad de juicios enorme, entonces, y no se saturaría el sistema. Pero tal vez las ART saben que el sistema está saturado y por una cuestión financiera prefieren no pagar, ¿bien? Y ir a juicio. Fíjese que tan grave es esta situación de que tanto le ponen 0% a todo, que ahora se sacó una resolución que aún con 0% de incapacidad dictaminada se puede celebrar acuerdo. Esto significa que, bueno, el médico de la comisión médica te puso 0, pero tal vez tengas algo. ¿Se entiende? O sea, el 0 es nada. El 0 es nada y muchas veces están lastimados. ¿Y cómo lo revertía eso, doctor? Bueno, ¿cómo se revierte eso? Teniendo una conversación entre el Estado Nacional principalmente y las ART para decirles, señores, estamos detectando que ustedes están incumpliendo con sus deberes según la ley de capacitación, de prevención y por último de pago de verdaderas incapacidades. Esto nos damos cuenta por la cantidad de sentencias de contra que tienen, empiecen a pagar o van a ser sancionadas.
Hay una RT que es peor, que es Galeno RT, celebra acuerdos y no los paga, y no tiene sanciones del Estado por no cumplir los acuerdos que firmó. Imagínese. Entonces, todo eso no se dice, solo se habla de la industria del juicio, intentando demonizar a trabajadores que están reclamando lo que le corresponde. Y quiero ser ecuánime con esto. Si usted me pregunta si hay juicios inventados, probablemente haya algunos, pero son muy pocos y son fáciles de descubrir. Y las ART tienen las herramientas para denunciar a aquellas personas que inventan juicios, que deben ser el 1% del total, pero no lo hacen porque el negocio de ellos es decir que todos inventan juicios. ¿Por qué? Para no pagar. Mientras tanto, claro. A la pobre pyme, uno de los costos que le sube es el costo de la cápita, lo que le cobran por cada trabajador. Dicen, no, aumentó la siniestralidad y la aumentan. Pero después ellos no cumplen con las obligaciones que tienen que cumplir. Porque de las obligaciones que le manda la ley 24.557 es la de prevenir y capacitar. Y yo quiero hablar con todos los empresarios pyme cuántas capacitaciones les ofreció las ART dentro de su planta. La verdad, doctor, un tema que creo que los argentinos y fundamentalmente la justicia está pidiendo a gritos una pronta recuperación de una regla mucho más limpia, más simple, para poder avanzar, porque hay mucha gente que ha pagado muy caro una incapacidad o un accidente de trabajo o lo que sea por esta falta de esclarecimiento y de las herramientas propias para el trabajador. Yo no digo que todo debe ser para uno ni para el otro, por eso yo le decía, la política en este caso que exige un nuevo tratamiento de los códigos laborales y de leyes, es muy importante para que podamos crecer, si no vamos a estar siempre estancados en la lucha, en la pelea, ¿quién no voy a pagar y a quién le voy a pagar? Efectivamente, toda sociedad moderna y madura se construye con consensos, no con confrontación. Nosotros tenemos una Argentina que es muy pendular, o todo de un lado o todo del otro. Y Aristóteles decía que la virtud está en los medios. Las partes se tienen que poner de acuerdo en forma madura y sensata y ver cómo sancionar, tanto a nivel leyes como a nivel convenios colectivos, normativa moderna que proteja al trabajador, que no es otra cosa que la persona, pero que se adecue a los tiempos actuales y a los modos de producción actuales, que han cambiado muchísimo desde el año 74. Doctor Nahuel Altieri, abogado laboralista, mil gracias por su tiempo y seguramente lo vamos a volver a molestar. Primero por la claridad de los conceptos que nos ha dejado y creo que es bueno que sigamos escuchándolo. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge, y a todo el equipo de Fénix. Muchas gracias. El doctor Nahuel Altieri, médico laborista. La cosa que dijo, porque a veces no tan solo es ir y preguntar, che, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué no hacemos con la ley? Creo que hay que estar atento al cómo y al por qué. Y siempre tratando de evitar que la política se meta aún en este sistema laboral.